Increíble día con todos. Nuestra exposición se ha desarrollado teniendo en cuenta este texto, tendencias, corrientes y modelos pedagógicos, relaciones, semejanzas y diferencias, escrito por la doctora Flor Vargas. Los integrantes de esta exposición son Ciliana Suárez y mi persona Jaime Llama. Vamos a comenzar hablando acerca de dos componentes muy importantes dentro de nuestra exposición. La pedagogía sería como el componente teórico, es ese componente prospectivo de la educación en relación con el hombre, ese componente que se puede decir que construye las ideas, desde el cual se construyen esas teorías, con el cual esos elementos que van a ser tenidos en cuenta ya en aplicación dentro de la didáctica se puede decir, son dialogados, son construidos y ya para luego ser, se podría decir más tarde, materializados. La didáctica se puede decir, esa ciencia que se encarga de materializar esos elementos que anteriormente se idealizaron. Se podría decir esta es una ciencia más práctica que se encarga principalmente de utilizar esos métodos, esos procesos, eh, esas instrucciones para llevar a cabo, se puede decir, para enrutar los diferentes procesos que se proponen desde la pedagogía. Se podría decir que la pedagogía es más teórica y la didáctica es más práctica. Llega un punto en que esta pedagogía que incluye a la didáctica empieza a verse más apoyada desde la psicología. Recordemos que la pedagogía es más apoyada desde la filosofía, desde la antropología, desde la sociología. Pero la didáctica es más apoyada por la psicología y desde este apoyo empieza a verse separada e incluso empieza a construirse y a construir sus propias teorías. Se separan tanto que la pedagogía empieza a verse opacada y la didáctica ha empezado a salir más adelante. Tanto que incluso en estos días se puede decir ya no está considerada como una ciencia, sino más bien como un arte, ¿no? O como una obra, pero solamente incluyente de los diferentes modelos pedagógicos. Entonces ha llegado muy lejos, ¿no? Entonces dice la escritora que es necesario para en esta ruta de la construcción de nuestro modelo pedagógico institucional en cada uno de los territorios de nuestro país, para poder avanzar, se dé un retorno a ese visionar prospectivo, se puede decir, a ese recorrido que hace a ese momento de detenerse para ponernos a pensar en el camino que llevan, en la dirección que llevan estos modelos, estos métodos, estos procesos, esta parte instruccional de la práctica, se puede decir. Ella habla de un volver y le llama ella corpus teórico, ese volver a encontrarse de pedagogía y didáctica para poder avanzar. En adelante hablaremos sobre unas corrientes pedagógicas según Vargas en lo que queda de la historia hasta este momento. Eh, Se da tres corrientes, se han desarrollado tres corrientes importantes: la naturalista, la social y la trascendental. A partir de este momento nos vamos a enfocar en la explicación de una pedagogía, de una tendencia, una corriente, perdón, naturalista, de la cual nacen, se puede decir, o se desprenden unas diferentes pedagogías. En este caso, la pedagogía positivista, la activa y la pragmática. Nace la primera, que es la pedagogía positivista, como pedagogía donde se mira la pedagogía como una ciencia.
Y bueno, aquí tenemos a los representantes Augusto Comte, Herbert Spencer, Roberto Ardió, los cuales pues empiezan a darle ese componente empírico, experiencial, de que la pedagogía empieza a tratarse con el método científico, desde el caso de Augusto Comte, desde todo lo que se puede comprobar. Otro de los elementos es que rodea al estudiante, está rodeado de esa naturaleza y por tanto tiende a ese evolucionismo con la naturaleza, con su medio ambiente. Cada uno de estos proponentes tiende a poner su idea sobre la construcción positivista de la pedagogía como una ciencia, se puede decir. Bueno, aquí tenemos lo bueno, lo malo y lo interesante de esta pedagogía que se desarrolla entre los siglos XIX y XX. Lo bueno es ese carácter científico de la educación, como habíamos dicho anteriormente, la interrelación entre alumno y la naturaleza. Lo malo es ese desprecio que se da de las humanistas, de las materias humanistas, el desconocimiento de la parte de pensamiento independiente, se puede decir, ese mecanismo metodológico de los diferentes procesos educativos, instruccionales, la negación de la libertad y el espíritu dentro de la educación es algo muy negativo, se puede decir, y algo pues que le quita poder al estudiante totalmente, es que el maestro es el dueño de esa verdad y del conocimiento absoluto. Es el poder que está del lado del maestro, ¿no? El componente interesante es la cuantificación de los fenómenos educativos. Desde aquí se empieza a mirar, como habíamos dicho, nace, se puede decir, esa pedagogía vista como una ciencia. Se propone una vía para llegar al conocimiento a través de la experiencia, esa es la vía. Y algo que, pues en este momento, la parte de ese desprecio a las materias humanísticas, en específico la ciencia, llevó a la creación de las ciencias sociales también como una ciencia, lo cual se conecta con la siguiente pedagogía, la pedagogía activa. Como ustedes pueden ver, hay diferentes estudiantes con diferentes mensajes. Puedo comer, si no hacemos nada, faltan 5 minutos, ninguno de ellos está motivado. ¿Cómo surge esta pedagogía, perdón? Surge de la falta de interés de los estudiantes. Esa falta de interés lleva a los docentes a proponer esta nueva pedagogía activa. Entonces ellos empiezan a ver que el foco más importante está en los intereses del estudiante. Interesarse no por el cómo hago mi clase, sino por los intereses de los estudiantes para poder crear esa clase. La aplicación de la psicología nace aquí para la pedagogía, la parte funcional, naturalista otra vez, algo que se relaciona con la parte positivista, la comunitariedad, es voluntarista. Hay una ausencia de una preocupación teleológica, o sea, no hay un objetivo, no hay, no hay un direccionamiento, se puede decir, hacia dónde se va con todo ese accionar. Hay un agnosticismo también, se puede decir, no hay una verdad absoluta. Empieza a crearse un autogobierno y una autonomía, conceptos de independencia, se puede decir, y la disciplina es el resultado de la acción. Entonces, todo se puede decir aquí se mide a través de las acciones y los resultados. Los representantes de esta pedagogía están Stanley Hall, Eduardo Claparède, Adolfo Ferrier y María Montessori, están como proponentes de este tipo de pedagogía, todos ellos desde la parte de la psicología, los cuales, como habíamos dicho anteriormente, proponen una pedagogía para la acción, una pedagogía para la construcción también, y con los elementos que habíamos dicho anteriormente, principalmente enfocados en el interés del estudiante. El fin máximo y último se puede decir que es empezar a hacer que el estudiante dé a conocer cuáles son sus intereses y que nuestra pedagogía gire en torno a ese interés. Bueno, tenemos lo malo, lo bueno y lo interesante. Lo bueno sería la educación es la vida misma. Recordemos, en el positivismo era para la vida, aquí ya es para la vida misma.
El estudiante es el centro de la actividad, es algo muy bueno, se puede decir, es un punto positivo a favor del estudiante. Pierde el poder el docente, pasa al estudiante. Su función se desarrolla todas las capacidades del estudiante, físicas, cognitivas, se reivindican las materias humanistas, en el caso de las ciencias sociales. Lo malo es la aplicación de la psicología sin preocupaciones teleológicas, o sea que no hay todavía un direccionamiento. Y lo interesante es ese trabajo funcional, se puede decir, ese accionar funcional donde se incluye el trabajo, el juego, la búsqueda, la naturaleza también como componente similar del positivismo, de la pedagogía positivista, que rodea al estudiante, se puede decir en este caso, un niño en contacto con la naturaleza, el hombre en contacto con la naturaleza, la educación en grupos, como habíamos dicho anteriormente, la disciplina como resultado de la acción, el agnosticismo y el maestro, en este caso algo importante, es un guía para orientar al alumno. En el caso anterior, el dueño del conocimiento, en este caso ya pasa a ser un guía para orientar al alumno. Eso es algo muy positivo. Y finalmente aparece la pedagogía pragmática, que nace en Estados Unidos y de ahí parte al resto del continente. Esa es una pedagogía que nace desde esa filosofía pragmática, desde la filosofía del pragmatismo. Algunos de las oraciones que podemos ver aquí presentes, la función principal de esta filosofía es generar y crear conocimientos prácticos y útiles. Todo lo práctico se vale, puede decir todo lo práctico es lo que vale, todo lo práctico es lo que tiene resultados y por tanto existe, ¿no? Bueno, algunos de los representantes que tenemos dentro de esta pedagogía es Charles Sanders Peirce, John Dewey y William James, que principalmente se enfocan en este tipo de pedagogías. Ahorita en adelante miraremos ellos, pues prácticamente se enfocan en este evolucionismo, así como la jirafa, se puede decir, evolucionó para poder llegar a los frutos más altos de poco a poco y alimentarse de una forma, se puede decir, de la forma más sana. Empezó a enfocarse en ese crecimiento de su cuello. Así también como todos los otros animales han evolucionado de acuerdo a su medio ambiente, como toda la naturaleza evoluciona, el hombre también tiende a evolucionar y la mente del hombre también tiende a evolucionar de acuerdo a su contorno. Bueno, vamos a mirar lo bueno, lo malo y lo interesante. Lo bueno es la consideración de la educación como mejoradora de las condiciones de la vida de la sociedad. En este caso, positivista, en la pedagogía positivista era para la vida, en la pedagogía eh, activa con la vida misma, y aquí en esta pedagogía pragmática sería durante toda la vida, ¿sí? Para toda la vida. La educación es para toda la vida, constantemente hasta el fin, se puede decir. Trabajo en grupo continúa en este caso, se puede decir, hay elementos de destacar, como la reciprocidad, el relativismo. No hay una duda absoluta, un concepto de verdad absoluta, se puede decir. Empiezan a nacer ese apoyo a las ciencias, también empiezan a ser parte de las ciencias sociales, el arte, la literatura, con la parte del arte, los idiomas, la lingüística, entre otros. Se convierten en parte de las ciencias sociales. Lo malo es que se niega que los conceptos humanos y el intelecto representan el significado real de las cosas. De pronto esos pensamientos, esas ideas, no son verdades porque tienen que ser comprobables, ¿no? Y bueno, los pensamientos, la parte intelectual del hombre, ¿no? No es necesariamente, tiene que ser lo subjetivo comprobable. Entonces ahí hay un choque, se puede decir, con este tipo de pedagogía que pretende, pues, medir todo y comprobarlo todo a través de si sirve o no sirve. Y bueno, lo subjetivo y lo abstracto no son parte de los hechos. Aquí sería la parte más que todo artística. De todas maneras, aunque ingresa aquí el arte, pero también sigue habiendo un choque en esta parte de la comprobación práctica de la ciencia. Y bueno, el hombre se puede decir, ese resultado se mide, se evalúa, sus resultados se miden, se evalúan, se modifican, solo a través de su practicidad, se puede decir, en el accionar.
¿no? Bueno, aquí ya llevamos